con dos afirmaciones categóricas para que quede claro desde un principio y en todo caso se establezca un marco para la conversación. Yo dije, aunque Fabi después me sugirió una corrección, muy metafóricamente, que la política metió la cola y se cayó ficha limpia. Esa es una afirmación reivindicativa del sistema político que anoche prevaleció contra las corporaciones, como dijimos en la apertura. Pero después Fabi me sugiere, bueno, poné algo más concreto, en tono de editor, casi sancionándome, con mucha razón. Y yo elegí titular... Al frente, no, pero está muy bien lo que me dijiste. Yo elegí titular con la siguiente frase: Milei y el peronismo voltearon ficha limpia. ¿Sí? ¿Comparte Fabi o no? Sí, comparto. Puede estar en contra, Creo que, a ver, hay indudablemente hay un elemento que uno debe tomar en cuenta, y es la sorpresa de la mayoría de los involucrados. A ver. Fundamentalmente de aquellos que de alguna manera, empezando por la mirada misma de Villarruel frente al resultado de la pantalla, que se lo podemos pedir a Maca para que lo pase y lo puedan ver. Dale, en un ratito lo ponemos. Los audio escuchas, televidentes. Sí. Y por otro lado, el propio PRO, digamos, que de alguna manera consideraba desde su lugar que tenían los votos y hasta hace unos minutos, antes que se votara, estaba todo marchando hacia los 38 necesarios. Ahora bien, vos si vas a votar, sí, en contra de lo que se espera que hagas, ajá, ¿vas a decirlo cuando va a ser una acción de último momento? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero yo dije que Milei es uno de los partícipes necesarios para que haya caído la ley. Lo vengo diciendo hace rato. De hecho, el año pasado, en noviembre del año pasado, en la Cámara de Diputados, cayó la sesión por falta de quórum libertario. La sesión en la que debía tratarse ficha limpia. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre cuando se piensa en historizar qué pasó con ese expediente desde que lo impulsaron bajo el signo de este gobierno. Es decir, el año pasado hubo ya una instancia en la cual el gobierno decidió no aprobar ficha limpia. Como pagó caro esa factura sobre la base electoral, que ellos mismos acreditan, dijeron, no, bueno, vamos a corregirlo porque este proyecto es defectuoso. ¿Se acuerdan seguramente los oyentes, los que están viendo la transmisión por YouTube en este momento, que Los Penato lloró en cámara, ¿no? Se sintió defraudada por el accionar de los libertarios. 10 libertarios no bajaron a recinto ese día. Bien, Milei impulsa un proyecto con módicas correcciones, se aprueba, obtiene media sanción en la Cámara de Diputados durante el periodo extraordinario, o sea, el periodo de sesiones extraordinarias en febrero, y está listo para ser tratado en Senado desde la apertura de sesiones ordinarias. Se trató en comisión, llegó a recinto recién ayer. Llegó a recinto recién ayer porque la tensión seguía, la negociación seguía, el peronismo no quería, los libertarios tampoco, porque necesitan a Cristina Kirchner en la cancha, la necesitan de antagonista, la necesitan de opositora para confrontar con ella y para ganarle a ella o ganarle a quien ella designe en las urnas. El macrismo es quien no la quiere, porque Macri compró el discurso de los Penato, porque Macri además es gorila, a diferencia de Milei, que es antirradical, y por más que la base electoral de Milei sea gorila, o una parte de su base electoral sea gorila. Yo me animo a decir que más que los Penato, Fanny Mandelbaum y este muchacho Marra, no Ramiro, sino el otro cuyo nombre de pila no me acuerdo, Gastón Marra, son los autores que figuran, pero los verdaderos ideólogos de esta movida, que ya se hizo en Brasil con Tomás Moro contra Ignacio Lula da Silva, en Argentina son Héctor Mañeto y la familia Saguier, los dueños del diario La Nación. Por eso el canal La Nación Más y el diario La Nación apretó tanto a los senadores que estaban en el diome, los senadores de los bloques chiquititos, los misioneros que ayer se dieron vuelta y los santacruceños que se han dado vuelta en otras ocasiones y no ayer. Agrego un dato, y es que ayer, precisamente ayer, antes de que abriera la sesión, el vicejefe de gabinete José Rolandi fue hasta el Congreso
y tocó a la puerta de José María Carambia, el senador santacruceño, que se da vuelta para donde sopla el viento, ¿sí? Que ya votó leyes con el gobierno y que ya votó leyes en contra del gobierno para pedir favores al gobierno. Es un tipo que negocia sus votos. Ayer lo fue a visitar Rolandi y no se sabe bien para pedirle qué. Por supuesto que esto lo tenemos chequeado. Rolandi admite que fue a visitarlo. Fuentes parlamentarias dicen que salió del despacho de Carambia diciendo está muy duro. Y dijo que estaba muy duro porque no lo pudo quebrar, porque no pudo conseguir que le cumpliera el favor que le estaba pidiendo. Y Carambia, por supuesto, dice sí, me vino a ver, pero no me pidió nada. Es muy raro que no te pida nada antes de una sesión tan importante. Seguramente le pidió que vote en contra de la ley y Carambia no se quiso prender fuego, no se quiso arrojar encima de la granada. Pero además en el Senado anoche, muy tarde, me decían, esto lo hizo Cristina con Pasalacqua. Es decir, esta jugada de dar vuelta a 2 votos a último momento la trabajó el Instituto Patria directamente hablando con el gobernador de Misiones, Rubén Pasalacqua. Y otras fuentes hablan de un ministro peronista, un ministro del gobierno anterior, que tiene buen diálogo con Carlos Rovira, que es el dueño del sistema político misionero. Un ministro candidato. Bueno, alguien que tiene buen diálogo con el Frente Renovador de la Concordia y que hizo el approach para que justamente los muchachos de Misiones, Carlos Omar Arce y Sonia Rojas de Cut, se dieran vuelta como una media y votaran contra el proyecto de ficha limpia. Usted, Fabi, lo que tiene es la información caliente de adentro de la Rosada. Sí, de adentro de la Rosada, digamos, y un poco también por carambola del Congreso. Porque mientras ayer se estaba desarrollando la sesión, el que también llegó a la Cámara de Senadores fue el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. ¿Y a qué hora ha ido? Bueno, tomando en cuenta las palabras que usted acaba de decir, no me lo imagino tratando de forzar un voto contrario de, ¿cómo se llama la senadora? Edith Terenzi. Edith Terenzi. Pero algún motivo sustantivo en una jornada tan importante, indudablemente debe haber estado dando vueltas. Aclaramos que es del PRO. Que es del PRO, que tiene muy buen diálogo con el gobierno nacional y que en líneas generales ha votado acompañando al gobierno también. Exactamente. Con lo cual, digamos, lo que vos estás sugiriendo sobre Carambia pudo haberse planteado o formado parte de una charla, digamos, por lo menos. ¿Por qué digo que el peronismo y Milei son los artífices de esta victoria del sistema político contra las corporaciones? Porque cuando uno hablaba con fuentes cercanas a Juliana Di Tulio y Anabel Fernández Sagasti, que son las 2 espadas parlamentarias de Cristina Kirchner, en ningún momento daban por perdida la batalla. No. El martes, de hecho, ambas, junto a José Mayans, estuvieron reunidos con Cristina en el Instituto Patria. Trabajamos mucho, muchísimo, estuvimos trabajando muy duro, me dijo una de las que vos hablás. Ok, pero porque evaluaron la situación y trabajaron una serie de planes para intervenir. Primero intentaron la interpelación contra Karina Milei, Toto Caputo y Oscar Parrilli pidió la de Luis Petri. No prosperaron, pero eso les sirvió para medir cuánto plafón tenían para resistir a ficha limpia. Encontraron que había habido 36 votos para interpelar a Karina Milei, no eran suficientes, necesitabas 2 tercios, sobre 72, 36 no da 2 tercios. 48 son. De modo tal que ahí tuvieron una especie de encuesta, un sondeo. Bueno, ¿cuántos tenemos? Tenemos 36 para ir contra Karina Milei, ¿cuántos podemos tener para ir contra ficha limpia? Era esa la función. Luego, Anabel Fernández Sagasti tira la de hacer nariz limpia, incluir una cláusula en el proyecto de ficha limpia que exigiera análisis toxicológicos a los candidatos. Una modificación que iba a echar para atrás a diputados, que fue Exacto. Contra lo que no quiso ir no prosperó. Lo tira Sagasti eso porque no había calado o no había comprado ningún radical y ningún aliado la jugada de arrojarse sobre la granada y pedir las modificaciones ellos mismos. Incluso a mí me contaron que había un legislador aliado que había dicho a la Rosada, che, yo me tiro, pero ustedes voten. Y la Rosada no quería votar en contra de ficha limpia o no quería votar modificaciones. ¿Para qué? Para no perder el apoyo de su base electoral. Es decir,
Ayer la Rosada jugaba a la perversión de que la ley se cayera, pero no quería quedar pegada. Bueno, mira, acá tengo un tuit de Marcelo Larraqui. A ver. Que, bueno, Marcelo Larraqui, escritor, acaba de publicar la vida de este hombre de la CIDE, ahora no me sale el nombre, pero publicó: las leyes que quiere el gobierno las compra. Sí. Y las que no quiere, no. Ok, a ver. Más claro, agua. Bueno, ahí estaría exculpando al peronismo. No, dice que no compró esta ley y por eso cayó. Sí, claro. Estaría exculpando, yo no sé si no compraron o si también tramitaron algún pedido a los misioneros para que se bajaran. Claro, hay que ver en los próximos días si efectivamente ocurre algo en ese sentido, digamos, ¿no? ¿Qué dijo la senadora cordobesa Alejandra Vigo, que es pareja de Juan Carlos Schiaretti? Sí. Dijo que los libertarios acordaron con los misioneros ir juntos en un frente electoral para la provincia de Misiones. Sí, claro. O sea, no le escupen el asado a Pasalacua y a Rovira, y a cambio los dos misioneros votan en contra de Ficha Limpia, que era lo que el gobierno necesitaba para tener a Cristina en cancha. Y otra cosa que agrego, había senadores radicales que tenían miedo de ir a la elección con Cristina proscripta, ¿eh? No es una pavada proscribir en democracia. Iban a pasar a la historia como los hacedores de un nuevo 4161, en referencia al decreto proscriptivo del peronismo que sancionó la Revolución Libertadora o Fusiladora. No era moco de pavo esto, era proscribir a una dirigenta, la principal de la oposición, te guste más, te guste menos, pero ibas a inhibir los derechos políticos de ella y de un sector de la población. Era proscribir a una dirigenta, punto. No había discusión. En democracia. ¿Sí? Bueno, y está claro que, como vos bien decís, el gobierno tenía antecedentes que no le gustaba. De hecho, la ley que no acompañaron en diciembre, después tuvo mucha, de alguna manera, pereza al gobierno para llevarla adelante. Y en definitiva lo que estaba pasando en la Casa Rosada era dos versiones en principio. A ver. Por un lado, muy cerca de Santiago Caputo, dijeron que el miércoles, que si no tenían los votos, no se iban a tirar a la pileta porque no les gustaba perder ni a las canicas. No le pregunté a ¿juegan a las canicas o a las bolitas? No, a las canicas. Decimos nosotros, me gustan más canicas. Y anteayer, esta mismo cercano Caputo dijo, no están todavía los votos. Hablando de una cifra mayor. Claro. Hablando de una cifra mayor, que faltaba todavía 5, y haciendo la aclaración de que los dos misioneros corrían por afuera, pero también podían formar parte de ese lote que podía no acompañar el voto en definitiva, que es lo que efectivamente sucedió. Abrían el paraguas. 9:35, vamos que venimos con una entrevista.